hablar especialmente sobre la propuesta de la Comisión Europea de abril del año pasado sobre mm, una futura, sobre un futuro instrumento, para ser más preciso, una regulación sobre inteligencia artificial. Entonces, un momento, porque tengo que... Sí. Primero, voy a introducirles al tema, entonces voy a hablar un poquito cuál es inteligencia artificial, dónde podemos encontrar esta tecnología y cómo está regulado ahora a nivel europeo. Y luego voy a hablar especialmente sobre la ley de inteligencia artificial, es decir, sobre esta propuesta de la Comisión Europea. Y después hago una evaluación crítica y unas conclusiones. Entonces ya desde hace muchos años tenemos inteligencia artificial presentes en los servicios financieros, por ejemplo, en el algorithmic trading, por ejemplo. También se usa para transporte, por ejemplo, es la tecnología esencial para los vehículos autónomos. Pero también en muchos otros ramos. Es decir, hoy en día todos los consumidores tienen en sus smartphones inteligencia artificial. Google Maps, por ejemplo, lo usa, o si nosotros buscamos algo en Internet, también lo que aparece como search results también es resultado de esta tecnología. Pero también las entidades públicas usan más y más inteligencia artificial. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, para hacer fronteras más inteligentes, también para policía predictiva, es decir, la policía puede ver a través de un sistema basado de inteligencia artificial dónde se va a cometer crímenes y entonces se puede hacer alguna decisión, por ejemplo, dónde se puede mandar las fuerzas, ¿no? También se usa inteligencia artificial para la supervisión en el mercado financiero, para la fiscalidad inteligente. Por ejemplo, en Alemania, la administración pública usa la IA para ver si una declaración de puestos, si es probablemente falso o no. Se usa en algunos países también para los sistemas de bienestar social, también para tráfico inteligente. Y en el sector judicial también se usa la IE, por ejemplo, para obtener pruebas, pero también para apoyar una decisión. Yo creo que el ejemplo más conocido es en los Estados Unidos el sistema COMPAS, que hace una previsión que probable es que un criminal va a cometer un crimen en el futuro, y basado de esta previsión también se puede hacer una decisión. Si hablamos sobre los desafíos éticos y legales, aquí se puede ver lo que Stanford AI Index Report publicó en el año 2029, y son como los desafíos éticos que son mencionados en documentos sobre la ética de la IE, y en total
Stanford AI Index Report ha evaluado 59 de estos documentos. Y lo que es como el desafío ético como central es fairness, pero también siguiente de interpretabilidad, explainability, transparencia, responsabilidad y privacidad y otras cosas. Pero si preguntamos cuáles son como los rasgos típicos de la IE, lo que como distingue esta tecnología de otras tecnologías que ya tenemos, yo creo que son los siguientes. Primero, es el problema de complejidad, es decir, que las máquinas pueden calcular más rápido en tiempo real que los humanos, que son más precisas que los humanos, por lo menos en algunas cosas, y que pueden manejar también complejidad mejor que los humanos. Y entonces, bajo de una vista legal, la pregunta es, ¿cómo puede el usuario permanecer en el bucle? ¿Cómo puede asegurar que el sistema hace lo que hace, ¿no? Y eso es un problema claro con todas las tecnologías, pero con la inteligencia artificial hay un alto nivel de complejidad. Además, los sistemas de la IA actúan en un inteligente environment, ¿ya? De un inteligente como en el Internet de las cosas. Es decir, aquí podemos ver sobre que una comisión ética del gobierno alemán imagina cómo funciona el autonomous driving, como con los vehículos autónomos, ¿no? Que no es la idea que el coche solamente maneja y toma todas las decisiones por sí mismo, pero está como está como en un entrenamiento, en un como environment, ¿cómo se dice environment? En un En una situación, en un medio ambiente. sí, en un medio ambiente inteligente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos como el coche, ¿no? Y aquí comunica con otros coches, pero también con el semáforo inteligente. Entonces hay un intercambio de datos, pero también el coche va a comunicar con el backend server, es decir, con otro computador. Y entonces, si algo va mal y el coche causa un accidente, no es muy fácil decir cuál es el culpable, ¿no? Puede ser, sí, que es el hardware o que es el software del coche. También puede ser que el coche ha recibido datos que no son datos correctos de otro coche o datos de semáforo o tal vez del backend, ¿no? Y entonces, solamente el hecho que el coche cruzó en semáforo rojo no dice necesariamente que es culpa del coche, del poseedor del coche o del manufactor del coche, ¿sí? Y entonces eso causa un problema en todos los sistemas legales. También la IA está basado no tanto en causalidad, pero en correlación. Entonces, la minería de datos se basa en el conocimiento inductivo y las correlaciones. No se busca la causalidad entre los parámetros, pero
se trata de una detección de correlaciones estadísticas, ¿no? Si, por ejemplo, se usa un sistema de la IA para hacer una decisión si alguien va a obtener un crédito o no. Y este credit score se basa también de donde tú vives, ¿no? En qué zona. Puede ser que hay una correlación estadística, ¿no? Que cuando tú vives en un barrio muy bien, normalmente, en general, sí es más probable que tú eres un bien deudor, ¿no? Pero no dice nada sobre el individuo y no dice si alguien quien recién se mudó de un barrio al otro, ahora solamente por eso no va a ser un bien deudor. Y claro, hay también otro rasgo y que es como el comportamiento autónomo y eso causa problemas bajo de previsión porque para decir legalmente del sistema jurídico que alguien es responsable o no, alguien normalmente debe que tener está como en la situación de previsar las consecuencias. Y si el sistema de la IA se comporta de una manera imprevisible, eso también causa un problema, ¿no? Aquí, como ejemplo, se trata de un sistema que es para hacer un pronóstico del cáncer. Y según este sistema, el pronóstico del cáncer es mejor si no se estudian las células cancerosas, sino el tejido de soporte. Y este resultado contradice tanto el sentido común como el pensamiento médico predominante. Y otro problema y es el bien conocido problema del black box o lack of explainability. Entonces, en muchos casos se sabe los datos del input y se sabe como que dice el sistema después, el output, pero no se sabe exactamente qué pasa dentro, ¿no? Aquí, por ejemplo, IA can guess your race based on an X-ray, and researchers don't know how. Bueno, y además de estos problemas como internos, como que son rasgos de la IA, hay también otros problemas. Y eso es el problema del uso malicioso o del mal uso. Porque la IA es una técnica de doble uso, puede utilizarse tanto para fines beneficiosos como perjudiciales. Por ejemplo, un dron autónomo puede tanto entregar paquetes como explosivos. Y de la perspectiva de los investigadores, es posible, ¿no?, que no puedan evitar simplemente producir investigaciones de sistemas que puedan dirigirse a fines perjudiciales. Bueno, la propuesta de la Ley de la Inteligencia Artificial de la Comisión Europea de abril del año pasado también refiere a estas características particulares. Se dice, o dice la propuesta, el uso de la IA con sus características particulares, por ejemplo, la opacidad, la complejidad, la dependencia de datos, el comportamiento autónomo, puede tener repercusiones negativas para múltiples derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la dignidad humana, el respeto de la vida privada y familiar y la protección de datos de carácter personal, la no discriminación, los derechos a la libertad de expresión y de reunión y el derecho de la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Todos estos derechos fundamentales se afectan con
estos sistemas de la IA. En la Unión Europea y también en los Estados miembros ya tenemos un marco jurídico existente, pero este marco jurídico existente no se ha hecho con vista a las características de la IA. Es decir, hay que hacer la pregunta y hay que investigar sí o no el marco jurídico existente es suficiente para, para, para encontrar una respuesta suficiente a estos retos. Tenemos derechos humanos en la Carta de la UE, en la Carta de los Derechos Fundamentales. Tenemos en materia de seguridad una directiva relativa a la seguridad general de los productos y mucho más. En cuanto a la protección de los datos, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos de 2016. En cuanto a las decisiones automatizadas, ya tenemos en este reglamento un artículo, el artículo 22, que, 22, que dice algo sobre decisiones automatizadas. En cuanto a los sistemas de reconocimiento facial, Facial Recognition Systems, no hay una prohibición en la UE, pero hay un reglamento que restringe la exportación a países no pertenecientes a la UE que reprimen los derechos humanos. En cuanto a las platforms, Google, Amazon, eBay o lo que sea, tenemos en Europa una directiva del año 2000, entonces sí, es bastante viejo, antiguo ya, la directiva sobre comercio electrónico y recién un otro reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, es decir, regula las relaciones entre los proveedores de plataforma y los comerciantes que quieren vender sus cosas en una plataforma. Y en cuanto a la discriminación algorítmica, tenemos muchas directivas contra la discriminación, pero estas directivas no dicen nada sobre la discriminación algorítmica. Entonces, otra vez, la pregunta es si este reglamento es suficiente para obtener una respuesta a los retos de los algoritmos. En cuanto a la manipulación algorítmica, hay otra directiva sobre las prácticas comerciales desleales y también en materia de responsabilidad civil tenemos una directiva del año 85, la directiva relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y dos más directivas en materia contractual de contratos. Es la directiva sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales del año 2019 y otra directiva sobre contratos de compra-venta de bienes que también se aplica con bienes que son como smart goods, entonces que tienen software también. Todas estas directivas y también reglamentos no dicen nada otra vez sobre la inteligencia artificial. Y por eso ahora tenemos una discusión en la Unión Europea cómo se va a regular la inteligencia artificial. Tenemos la propuesta para una ley de inteligencia artificial. Es la propuesta que voy a explicar un poco más en detalle, pero hay también otras propuestas. Por ejemplo, en materia de seguridad tenemos una propuesta
para un reglamento relativo a las máquinas y otro reglamento relativo a la seguridad general de los productos. Y estas dos propuestas también tienen que tomar en cuenta los rasgos de la IE. Además, tenemos una propuesta para una ley de servicios digitales, una ley de mercados digitales y en cuanto a los datos, una propuesta para una ley de gobernanza de datos y otra propuesta para una ley de datos. Entonces, también tenemos una discusión y vamos a ver en unos meses, la Comisión Europea va a proponer aún más reglamentos o directivas. Por ejemplo, una directiva en materia de responsabilidad de la IA y también una revisión de la legislación sectorial. Además, no tenemos solamente leyes, es decir, como hard law a nivel europeo, pero también estandarización de la IA a nivel internacional, a nivel europeo y también a nivel nacional. Organizaciones han empezado a desarrollar estándares para la IA. Y en la Unión Europea también tenemos como European Standardization Organizations, es decir, organizaciones de estandarización europeas que tienen con su trabajo es desarrollar normas armonizadas. No son normas porque no son leyes, pero son estándares. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características principales de la propuesta de la Comisión Europea? Primero, se trata de una armonización horizontal. Es decir, que este reglamento es transversal, horizontal, en el sentido que no solamente regula un sector, pero se aplica básicamente a todos los sectores. Y como ya hemos visto antes, ya que ya hay muchas reglas, leyes, entonces, al nivel europeo, al nivel nacional, que aplica también a los sistemas de la IA, la propuesta de la ley de la inteligencia artificial es complementaria a la legislación de la Unión Europea existente. Todo eso como es basado en un artículo del Tratado Europeo que da competencia a la Unión Europea para el mercado interno. Entonces, la idea es que diferentes leyes en los Estados miembros sobre la IA van a causar un obstáculo para el tráfico interno en la Unión Europea. Y para manejar esto, la propuesta de la ley de la inteligencia artificial tiene como objetivo armonizar las leyes en los Estados miembros a nivel europeo y entonces que en todo el mercado interior hay una sola ley sobre la inteligencia artificial. También lo que podemos ver en esta propuesta es que muchos artículos tienen como una delegación de poderes a la Comisión Europea. Por ejemplo,
Lo que constituye un sistema de inteligencia artificial es muy discutido, ¿no? Como hay mucha discusión sobre este tema. Y puede ser que en unos años el legislador tiene como otra opinión de lo que constituye una inteligencia artificial y lo que tenemos que regular. Y entonces, el reglamento da poder a la Comisión Europea de adaptar, de modificar la definición de la inteligencia artificial. También lo que está como en el centro de esta propuesta son los sistemas de la IA de alto riesgo, ¿no? Lo que constituye un sistema de alto riesgo también se puede ver en un anexo, ¿ya? Pero aquí también la Comisión Europea tiene la competencia de update lo que constituye un sistema de alto riesgo. Pero además tenemos también una delegación de poderes, no solamente a la Comisión Europea, pero también a las organizaciones europeas de normalización. Yo no creo que es como una buena traducción de los estándares, ¿sí? Ahora tenemos en la Unión Europea 3 organizaciones, son CEN, CENELEC y ETSI, y estas 3 organizaciones van a desarrollar estándares técnicos sobre la inteligencia artificial. Y la idea es que estos estándares no se trata solamente como estándares técnicos típicos, ¿no? Tenemos muchísimos millones de estándares en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el formato de una hoja de papel también está estandarizado, ¿no? En México muy diferente que en Europa, pero no se trata de una estandarización técnica, pero también de una estandarización de valores éticas y legales, ¿no? Porque la idea es, si, por ejemplo, hablamos sobre el tema, cómo se puede estandarizar la calidad de datos. Eso es muy esencial para los sistemas de la IA, porque si la calidad de datos es muy baja, el sistema de la inteligencia artificial no puede ser muy inteligente, ¿no? Porque basado en como la procesión de datos, se puede decir que si la calidad es muy bajo, también el resultado es muy bajo, ¿no? Y entonces también la estandarización de la calidad de datos es algo que requiere no solamente un conocimiento de la tecnología, pero también el conocimiento legal, porque hay varias formas como de distorsión que van a dar como a resultados que son discriminatorios, ¿no? Pero ¿qué constituye legalmente una discriminación? Eso, por supuesto, es una cuestión jurídica, no es una cuestión técnica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué regula la propuesta? La propuesta regula inteligencia artificial. Pero, ¿qué constituye? ¿Qué significa un sistema de IA? Un sistema de IA significa software que desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo 1. Bueno, y ahora si echamos un vistazo al anexo, podemos ver que no solamente se trata del machine learning, es decir, del
aprendizaje automático, pero en el anexo también se menciona también otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, también enfoques lógicos y basados en el conocimiento, incluyendo la representación del conocimiento, la programación lógica inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, el razonamiento simbólico y los sistemas expertos. Eso es un poco sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición de IA es tan amplia que no solamente como son los típicos sistemas de IA basado en Machine Learning, de aprendizaje automático, pero también los Expert Systems, ¿ya? Los sistemas expertos. Y muchos dicen que la definición es tan amplia que no es IA, pero es software. Y que es un poco raro, ¿no? Que todo el reglamento se llama Reglamento sobre IA. Tal vez un título más correcto sería Reglamento sobre software. Bueno. No solamente la definición de IA es muy amplia, pero también el alcance de la ley de inteligencia artificial es muy amplio, porque el reglamento es aplicable a los proveedores públicos o privados que colocan sistemas de inteligencia artificial en el mercado de la UE. Y también usuarios, sean públicos o privados, en la UE también a estos el reglamento sería aplicable. Y también proveedores y usuarios de terceros países, es decir, todos los que están en China, en México o en los Estados Unidos, también tienen que seguir el reglamento una vez adoptado, ¿no? Cuando la información de salida generada con un sistema de IA se utiliza en la UE. Entonces, es un poco como con el reglamento de protección de derechos de datos en la UE, que tiene como un efecto mucho más allá de la Unión Europea. Excluidos del alcance de la aplicación son solamente algunos sectores, por ejemplo, la inteligencia artificial desarrollada o utilizada exclusivamente con fines militares, está fuera del ámbito. También usuarios que no son profesionales, no son regulados y también algunas autoridades públicas de un tercer país o organizaciones internacionales. Bueno, todo el reglamento es como basado de la idea de los riesgos. Es decir, sí, está aplicada a todos los sistemas, pero el nivel de las reglas y también los requisitos depende mucho del riesgo. Es decir, si se trata de una inteligencia artificial con un riesgo inaceptable, el reglamento prohíbe este sistema en la Unión Europea. Si se trata de un riesgo alto, sí, está permitido, pero solamente si se cumplan determinados requisitos obligatorios y se someta a una evaluación de la conformidad ex ante. Es decir, el proveedor de este sistema tiene que cumplir con todos estos requisitos obligatorios antes de que se pueda vender este sistema. Además, hay sistemas
con un riesgo limitado. Estos sistemas sí son permitidos, pero se aplican obligaciones de transparencia. Y todos los demás sistemas con un riesgo minimal o bajo son permitidos sin restricciones y en estos casos los códigos de conducta se cumplen de manera voluntaria. Bueno, no voy a hablar mucho sobre los usos prohibidos. Solamente me gustaría mencionar que se trata de 4 casos en cuanto la Comisión Europea piensa que los sistemas de IA tienen que estar prohibidos. Se trata de sistemas de manipulación sublimal o de explotación de niños. Además, algunos sistemas de identificación biométrica a distancia con fines de aplicación de la ley en espacios públicos estarán prohibidos, es decir, unos facial recognition systems. Y, last but not least, como social scoring systems, es decir, lo que pasa ahora en China, donde todos los ciudadanos están como evaluados sobre su comportamiento, que tienen como un citizen score, y basado de este score, el Estado, por ejemplo, puede decir si alguien puede viajar o no. Bueno, yo voy a hablar en el resto, bueno, de algunos como minutos, porque también sería bien tener una discusión sobre los sistemas de IA de alto riesgo. Si se trata de un sistema de alto riesgo, hay ciertos requisitos, es decir, el proveedor entonces tiene que utilizar datos de formación, validación y prueba de alta calidad. También tiene que establecer una documentación y un diseño de las funciones de registro. También tiene que garantizar un grado adecuado de transparencia y proporcionar información a los usuarios, garantizar la supervisión humana, garantizar la solidez, la precisión y la ciberseguridad. Todos estos requisitos, el reglamento solamente define en una manera muy amplia. Es decir, no se concretiza, no se dice nada cuando se trata de datos de alta calidad. No se dice precisamente cómo se puede garantizar la supervisión humana o cómo se puede garantizar un grado adecuado de transparencia. La idea es que los proveedores de los sistemas tienen que evaluar los sistemas a sí mismo y que las organizaciones, las asociaciones de estandarización van a ayudar a los proveedores. Bueno, entonces, para concluir una evaluación crítica, la definición de la inteligencia artificial a mí me parece muy amplio. Yo creo un poco demasiado amplio, porque incluye cualquier software. Y la definición no refleja las características problemáticas de la inteligencia artificial, como mencionado antes, ¿no? La complejidad, que está basado en datos, que hay un nivel de automatización muy alto, la opacidad, ¿no? Todo esto no se refleja demasiado en la propuesta. Y entonces
es como bajo la discusión. Además, yo creo que otro problema es con los sistemas de alto riesgo, porque la evaluación de la conformidad ex ante es realizado solamente por el proveedor bajo su propia responsabilidad. No hay una evaluación por parte de terceros, sí hay algunas excepciones, pero la mayoría de los sistemas de alto riesgo no son evaluados por parte de terceros, pero solamente por el proveedor. Entonces, mi evaluación general de la propuesta es que sí, la propuesta es innovadora y está bien pensada. También a mí me parece que es este principio, que la regulación está como basado en el riesgo, es el enfoque normativo adecuado. Pero la definición amplia de la IA crea el riesgo de un exceso de regulación. Por otra parte, la estructura de autoaplicación, que son solamente los proveedores que van a evaluar sus sistemas y que no hay un control por parte de terceros, crea el riesgo de infrarregulación, como de under-regulation. Y no tenía mucho tiempo para elaborar, para hablar más sobre las organizaciones europeas de estándares, porque son organizaciones privadas. Y hay como esta delegación de poderes, ¿no? Entonces, no es el Parlamento Europeo, no es el Consejo de la Unión Europea, y solamente es la Comisión Europea. Y la Comisión Europea solamente va a decir a las organizaciones europeas de standards, bueno, hay que desarrollar un estándar y se puede aceptar o no, pero no va a influir la Comisión Europea el contenido de estos estándares. Y entonces eso da lugar a una falta de control democrático, a una falta de participación democrática y a una falta de control judicial. Bueno, muchas gracias por su atención.